Continuamos con el punto relativo a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas y, en concreto, el relativo a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa, tienen la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, el señor Legarda Uriarte. Muchas gracias, presidente. Nuestro grupo parlamentario ya ha manifestado su posición favorable a la iniciativa que hoy debatimos, tanto en el debate de toma en consideración como en el que rechazamos las enmiendas de totalidad de los grupos parlamentarios Popular y Vox, como en los trabajos de ponencia y comisión en los que aprobamos el dictamen que hoy se trae a este Pleno. Por eso no será novedad si ahora votamos de nuevo a favor del dictamen de comisión. En esta iniciativa se crea un tipo penal específico dentro de los delitos contra la libertad y, más específicamente, dentro de las coacciones para sancionar el hostigamiento hacia las mujeres que desean interrumpir su embarazo voluntariamente, así como aquellas conductas dirigidas a coartar el ejercicio profesional del personal de los centros sanitarios habilitados para esa práctica sanitaria. Pero, como ya dijimos en este mismo Pleno, hemos de ser extremadamente garantistas con las personas que quieren ejercer sus derechos, sin que quepa deducir por quienes no comparten la regulación sobre la interrupción voluntaria del embarazo su libertad de expresión para actuar en las inmediaciones de centros sanitarios acreditados, hostigando a las mujeres y a los trabajadores de esos centros. Una cosa es la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a manifestación y reunión para expresar el rechazo hacia una regulación concreta, y otra, intimidar, coaccionar, hostigar, dificultar y señalar públicamente a personas particulares concretas que quieren ejercer sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, limitando su libertad de obrar con conductas dirigidas a afectar el proceso de formación de su voluntad, llenándolas de una sensación de temor, intranquilidad o angustia para cambiar su conducta y sin que el sujeto activo esté legitimado para ello. Señorías, desde nuestro punto de vista, también lo dijimos anteriormente en este Pleno, actuar de policía de costumbres no es libertad de expresión. Acribillar a preguntas y consideraciones a mujeres que no han reclamado ni sus rezos, ni sus consejos, ni su apoyo, tampoco es libertad de expresión. Inmiscuirse en la vida de otro contra su voluntad tampoco es libertad de expresión. Invadir la intimidad de las mujeres en un difícil trance y que no han pedido que las rescaten tampoco es libertad de expresión. Violentar el ejercicio de un derecho tampoco es libertad de expresión. En definitiva, hostigar y coartar de manera premeditada, organizada y perseverante no es libertad de expresión. Y una sociedad moderna y tolerante, que se ha dado unas normas y que ha elegido el Estado de Derecho, no puede tolerar este tipo de conductas, debe censurarlas y poner los medios para que no sucedan. Señorías, 2 enmiendas presentó nuestro grupo parlamentario a esta iniciativa. La primera, que en la persecución de los hechos descritos no fuera necesaria la denuncia o el sostenimiento de la acción por parte de la persona agraviada ni su representación legal, que dejara de ser, en definitiva, un delito privado, y así fue acogido en los debates de la ponencia y comisión. La segunda de las enmiendas que presentamos, que no fue acogida y que por eso la traemos ahora a este Pleno, consiste en la introducción, en paralelo a la infracción penal, una infracción contra la seguridad ciudadana, en concordancia
con lo que señala la exposición de motivos de la iniciativa, que señala que se considera imprescindible garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del embarazo, cifrada, eso lo añadimos en nuestra enmienda, en 150 metros en los que no se permitan ni manifestaciones ni reuniones de personas en contra de la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. De forma que quede garantizada, como ya pasa en la legislación francesa o en la irlandesa, de forma, digo, que quede garantizada la intimidad de las mujeres, su libertad y su seguridad física, así como su derecho de libre circulación y, de este modo, garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como los derechos profesionales y laborales de los trabajadores de los centros sanitarios habilitados para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Señorías, demandamos, digamos, la consideración de esta segunda enmienda no admitida en los trámites de ponencia y comisión, porque lo consideramos que es una carencia importante del proyecto, máxime cuando esa circunstancia es invocada en la exposición de motivos, pero luego no tiene reflejo en el cuerpo normativo. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Angulo Romero. Gracias, presidente. Quienes crecimos en la cultura de la reconciliación que supuso la transición, la que trajo la libertad que nos unió como ciudadanos libres e iguales, el reconocimiento de derechos plasmados en una Constitución y una democracia plena, vemos con preocupación la degeneración que ésta sufre, el achicamiento de ese espacio de libertad desde que gobierna Sánchez, la utilización sectaria de las instituciones para fines partidistas, el indulto a quienes dieron un golpe de Estado, la opacidad y discriminación entre españoles en el reparto de los fondos, 1.200 incumplimientos de la Ley de Transparencia, veto a la libertad de prensa o manipulación rayando en lo delictivo de una institución como el CIS convertida en el choteo nacional, son una muestra más de la larga lista de su sectarismo, de la que esta reforma es otro ejemplo. Una reforma con un claro sesgo ideológico que atenta contra la tolerancia y la libertad, bases de las democracias liberales, que no pretende solucionar un problema real, sino impedir el ejercicio de derechos como el de expresión o de reunión a unos concretos ciudadanos. Porque no se trata de castigar el acoso, este ya está penalizado. Como en el PP creemos que debe ser y condenamos siempre. Y eso también nos diferencia de muchos de ustedes, de quienes justifican el acoso a ciudadanos contrarios a sus pensamientos o propósitos. Porque, según algunos de ustedes, se puede humillar a las víctimas de ETA, acosar a españoles por hablar su idioma en una región de España, a policías, a guardias civiles solo por serlo, a quienes practiquen una determinada religión o a quienes militamos en un concreto partido. ¿O no es acoso el violento ataque que sufrió la diputada Llanos de Luna y miembros del PP de Cataluña en Vic, uno más de tantos para evitarles ejercer un derecho constitucionalmente reconocido? ¿Cuántos de ustedes consideran más que merecido ese acoso violento a esta mujer, verdad? Querida Llanos, todo nuestro apoyo a los compañeros del PP de Cataluña frente a la persecución de las que sois víctimas por parte del totalitarismo excluyente. Por eso, no resulta creíble que justifiquen su propuesta en la protección de unas mujeres, de esas a las que nadie ha impedido hacer aquello que querían hacer, practicarse un aborto. La realidad es que el acuerdo alcanzado por el sanchismo y la ultraizquierda, con el apoyo de Ciudadanos y PNV, por un lado se protegen los intereses económicos de unas empresas privadas, curioso, y por otro, y más grave, se lanza un mensaje a los españoles. Cuidadito, señores, quienes tengáis la osadía de expresar pacíficamente una opinión contraria a los intereses del Gobierno, sus socios o colectivos afines,
podréis ser sujetos de una legislación que os envíe a la cárcel. Porque en la España de Sánchez se podrá hostigar con impunidad a niños por hablar castellano. Se podrá atacar a la policía y a la Guardia Civil, a las instituciones democráticas, a la jefatura del Estado. Se protegerá a quien ocupe violenta e ilegalmente tu vivienda. Pero si osas ejercer pacíficamente derechos como el de expresión o reunión para cuestiones que incomoden a los intereses de la izquierda, podrás terminar en prisión. Una concepción autoritaria del derecho penal desde la más absoluta discrecionalidad. No es verdad que busquen protegernos a las mujeres de una causa sobre la que no han dado ni una sola cifra que avale su necesidad. Y por eso la traen como proposición de ley, para evitar los informes de los órganos consultivos a quienes el Gobierno desprecia una y otra vez, consciente de la inconstitucionalidad de muchas de sus reformas. Mientras se niegan a una ley de pandemias para luchar contra el virus y haber evitado la muerte de algunos de esos demás 100.000 españoles fallecidos por la COVID, las prisas para las reformas ideológicas y las exigencias de sus socios, como la de incluir como supuestas víctimas de acoso a los directivos de unas concretas empresas privadas, a cuyas denuncias conceden una presunción de veracidad que niegan a las fuerzas de seguridad del Estado en su ley antipolicía. El mundo al revés. Y conscientes de que no existen denuncias de mujeres que acrediten que de verdad se les ha impedido contra su voluntad practicarse un aborto, incluyen este delito entre aquellos que no necesitan denuncia de la presunta ofendida. Es decir, me privan a mí, mi mujer, mi capacidad para decir si me he sentido acosada por recibir un folleto y ello me ha impedido hacer aquello que quería hacer, abortar. O si en realidad yo no he llevado a cabo ese aborto porque yo, en mi libertad, he reconsiderado aquello que iba a hacer y he decidido no hacerlo. A mí ni me preguntan. Para ustedes no quieren tipificar el acoso. Lo que quieren es restringir mediante una censura previa el derecho de expresión, lo que prohíbe nuestra Constitución. Por eso no van a engañarnos con discursos incendiarios y con la sobreactuación que seguramente hoy veremos aquí sobre la protección de las mujeres. Mientras en España se viven gravísimos acontecimientos de violencia de género sin que merezca la atención urgente de la incompetente ministra de Igualdad, dedicada a sus las, les y a enchufar a condenadas por la justicia. Nunca, nunca una ministra hizo tanto daño a la lucha por la igualdad de las mujeres. Miren, si ha provocado hasta la aparición de un nuevo partido, Feministas al Congreso, precisamente para luchar contra sus políticas. Así que dejen de tapar su incompetencia en la defensa de las mujeres y ocúpense de nuestros problemas reales, porque la pobreza en España tiene rostro de mujer. Según el último informe de Cáritas, el terrible aumento de las situaciones de exclusión ha afectado más a las mujeres, agrandando la brecha de género también en la desigualdad. Trabajen para que las mujeres tengan más oportunidades y sean más libres, con medidas de apoyo a las familias, a la natalidad, a la conciliación, porque sus políticas les están impidiendo ejercer un derecho fundamental, el derecho a una vida digna. Termino. Como demócrata, confío en el Estado de Derecho y en que nadie sea privado de su libertad por repartir un folleto en la calle. Allá quienes se conviertan en muletas de un Gobierno que achica nuestra libertad, promueve la intolerancia y restringe los derechos propios de una democracia liberal, que quiere imponer la ley del silencio con la amenaza de cárcel. Pero ya les digo que tengan claro que al Partido Popular no nos van ni a amedrentar ni a callar. Y con nosotros a esos cada vez más españoles cuyo grito de supervivencia se ha convertido ya: Sánchez, vete ya. Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor García Adanero.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. La verdad es que con esta propuesta, como se ha dicho anteriormente, lo que se busca es la intimidación hacia el pensamiento único. Es decir, que nadie pueda pensar en libertad y un aviso a navegantes en el sentido de que aquellos que no piensen como piensa el Gobierno, pues que sepan que pueden tener la pena de cárcel. Ese es el objetivo político de esta iniciativa, que en este caso afecta en aquellas personas que han decidido el derecho que tienen según la ley a abortar y aquellas otras personas que quieren dar una información sobre las posibilidades que hay respecto al aborto. Y en ese sentido, al final lo que se busca es decir, no solo que no se pueda dar un folleto o rezar en la puerta en una calle, en la puerta de un lugar donde se aborta, desde luego sin coaccionar, porque entonces, como se dice, ya está en el Código Penal, sino el aviso a navegantes de decir, mire, aquí solo se puede pensar que el aborto es algo que está muy bien, que forma parte de la normalidad y que, evidentemente, el ir a abortar es como el ir a hacer otras gestiones que pueda hacer uno en el día a día. Entonces, a los que pensamos que el abortar es un drama, que es una situación límite, pues lo que se quiere es impedirnos no solo ya a decirlo, sino casi a pensarlo, porque aquí solo se puede pensar que el aborto es una gran cosa y, desde luego, como digo, intentar amedrentar a aquellos que pensamos que el aborto es un drama y es un fracaso del conjunto de la sociedad. Ese es el objetivo político de perseguir la libertad de expresión en esta cuestión y, a partir de esta, en otras cuestiones, como lo hemos visto. O sea, aquello que les gusta a ellos se puede hacer, pero no se puede hacer en libertad lo que piensan otros. Por ejemplo, se puede interrumpir, desde luego, en una iglesia sin ningún problema, insultar a todas las personas que están ahí, eso les parece algo divertido y que se puede hacer, pero, sin embargo, no se puede permitir que unas personas puedan rezar en la calle. Lógicamente, nosotros estamos en contra del pensamiento único, estamos en contra de la persecución que se quiere hacer por parte del Gobierno y de los partidos que apoyan al Gobierno para que en España cada vez haya menos libertad, que es lo que están notando los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta Fernández. Gracias, señor presidente. Hace unas semanas les decía a ustedes, las derechas extremas, que están continuamente mintiendo con respecto a temas que preocupan a la ciudadanía para crear inquietud e inseguridad y utilizarlo de manera política, aunque ello genere en muchos casos el aumento de actitudes de odio. Les reconocía su habilidad para retorcer los relatos y argumentarios y aparecer como los salvadores de los derechos, como es la libertad de expresión o de la libertad de reunión, cuando en realidad su actuar político es una continua búsqueda de la limitación de estos para aquellas personas y colectivos que no defienden sus postulados. Y hemos llegado al final de la tramitación de esta ley de la misma manera. Con la campaña antiabortista organizada hace unas semanas por parte de la organización ultracatólica Asociación Católica, llevada a cabo de forma simultánea en 33 municipios de todo el Estado y, entre ellos, en Vitoria-Gasteiz, en Euskal Herria. Resulta increíble que en un Estado laico como el nuestro, la Iglesia católica tenga tanta actualidad, porque llamar a rezar o acosar delante de las clínicas en las que se realizan las interrupciones de embarazo o por la pederastia en instituciones gestionadas por ella o por el expolio patrimonial de las inmatriculaciones. En Euskal Herria conocemos desde hace años el acoso a las mujeres que acuden a una clínica a realizar una interrupción de embarazo de grupos de la derecha rancia.
Esto ocurría hace años y se sigue repitiendo en Ansoain, en Gasteiz, en Donostia. Están vulnerando y coartando la libertad de las mujeres vascas y del resto del Estado, aunque se empeñen en argumentar lo contrario. Volvemos a recordar que es necesario que se garantice el ejercicio de los derechos reconocidos para la interrupción del embarazo en el marco de la sanidad pública y que, si se garantizara esta prestación en la red pública, como cualquier prestación más, de forma normalizada, finalizaría el tema que nos trae hoy. Y lo decimos claramente, rezar en las clínicas abortistas es acosar. Déjenos en paz, no necesitamos su paternalismo. Nosotras decidimos. Mila esker. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Jiménez Jiménez. Gracias, presidente. Señorías, nos encontramos ante una proposición de modificación del Código Penal para penalizar el acoso de las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Ya hemos discutido en esta Cámara en distintas ocasiones sobre esta propuesta y creo que hemos dado a conocer cuál es nuestra posición respecto a esta materia. Creemos que las mujeres deben avanzar en el ejercicio de sus derechos. En una sociedad democrática, en una sociedad avanzada como la nuestra, lo que no nos podemos permitir es que se nos cuestione nuestra libertad, que nuestra libertad no sea garantizada. Porque creo que es importante, además, el que se conozca cómo los liberales defendemos la libertad. La libertad no está garantizada en todos los casos. Hay que pelear para conseguirla, pelear con energía. Hay que defenderla de aquellos que nos quieren hacer retroceder, porque estamos ante discursos que nos quieren hacer retroceder y especialmente cuando hablamos del ejercicio de los derechos de las mujeres. La libertad, señorías, no es gratis. Hay que sudarla y pelearla. Y creo que es el camino en el que estamos. La ley reconoce el derecho de las mujeres a abortar. No sé por qué tenemos que poner en cuestión en estos momentos aquellos supuestos que ya tenemos reconocidos en la ley. Un retroceso legal en materia de reconocimiento de derechos vamos a tener en estos momentos. Es que no sé por qué hay que cuestionar la legislación que tenemos actualmente y vigente. El sistema tiene que ofrecer, tiene que apoyar a aquellas mujeres que deciden tener a sus niños. Claro que sí, porque yo también creo que aquí hay una forma retorticera de ver lo que hoy es la garantía de derechos en la que hoy estamos trabajando. Claro que quiero que haya, y desde Ciudadanos apostamos para que todas aquellas mujeres que deciden tener a sus hijos lo hagan con garantía de derechos. Claro que sí, que lo hagan con servicios, tener en cuenta a las mujeres que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Pero ello no quita que aquellas mujeres que libremente deciden abortar conforme a los supuestos que tenemos reconocidos, sean coaccionadas, sean amedrentadas y no puedan ejercer su derecho en libertad. Porque creo que hay que poner cada cosa en su sitio. Esto es defender la igualdad, que cada mujer haga y desarrolle aquello que considera. Yo creo que las mujeres hemos pasado, y en algunas cosas todavía nos queda, demasiadas imposiciones. Ya hemos dado muchas explicaciones sobre nuestra toma de ejercicio de derechos. Ya hemos estado sufriendo muchísimas desigualdades y las seguimos sufriendo. Pero ya está bien cuando estamos hablando de supuestos como el que hoy estamos trabajando. Creo que tenemos derecho a ejercer en libertad sin que nos hostiguen, sin que nos juzguen, sin que nos coaccionen. Que eso no es que nos informen.
Porque también veo que aquí pasa de que se está limitando el que se informe. No, se está limitando el que se coaccione, el que se hostigue y el que se nos amedrente en momentos muy difíciles. Cuando una mujer decide abortar, lo pasa psicológicamente mal. Son decisiones duras. Y que además vas a ejercer tu derecho y te encuentras con esa coacción, me parece que para eso es esta proposición, para evitarlo. Porque mi libertad, lo que digo, puedo ejercerla, señorías de Vox y señorías del Partido Popular, pero siempre que no pisotee la libertad de los demás. Creo que las mujeres, como yo decía, ya hemos vivido suficientes imposiciones sociales que han mermado nuestro desarrollo, que han mermado nuestra igualdad efectiva. Y por eso me siento orgullosa de poder decir que, aunque nos queda mucho por recorrer en conciliación, en corresponsabilidad, en techos de cristal, en todo lo que supone un avance en igualdad, ahí se cuenta con el voto de Ciudadanos. Porque hay formaciones políticas que no apuestan por la defensa en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Ya lo estamos viendo. ¿Qué está pasando con el Partido Popular en cuanto Ciudadanos no está en la Comunidad de Madrid? ¿Qué es lo que puede pasar si los dejamos solos en Castilla y León? Porque no debemos olvidarnos de la posible involución que esto puede suponer para más del 50% de las mujeres que tenemos en Castilla y León si se une el Partido Popular con Vox. Porque actualmente tenemos en el Tribunal Constitucional recurrida la ley del aborto por parte del Partido Popular. Actualmente tenemos manifestaciones del señor Almeida diciendo que tendríamos que volver a la ley de interrupción del embarazo de 1985. Por eso digo que Ciudadanos debe estar como un dique de contención en defensa del ejercicio de la igualdad de oportunidades de todos y especialmente de los más vulnerables. La competición entre el Partido Popular y Vox para corroborar quién es el partido hegemónico de la derecha no puede hacerse a costa de los derechos reproductivos de las mujeres, que con tanto esfuerzo hemos conseguido. Creo que es vital esta reflexión. Creo además que es vital que no demos ni un solo paso atrás ante los discursos que estamos viendo en esta Cámara. Pero además no es aceptable que ni las mujeres ni los profesionales que se dedican que efectúan el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se vean cuestionados, se vean hostigados, se vean coaccionados. Por lo tanto, creo que muchos de nosotros conocemos a mujeres que se han tomado esta decisión, que ojalá ninguno de nosotros nos tengamos que ver en un caso así. Pero si tenemos que estar en un caso así, tiene que haber una garantía en su ejercicio, sin cuestionar, sin atacar, sin amenazar, sin agredir a aquellas que se encuentran en esta situación y deciden ejercer sus derechos, que no es informar, vuelvo a decir, porque si vemos aquello que nos ha dicho el informe del Defensor del Pueblo, no es informar de determinadas cuestiones. La intencionalidad es otra y creo que es por eso por lo que ya no pasamos las mujeres. Creo que defendemos nuestra libertad y la legislación debe avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra la señora Calvo Gómez. Gracias, presidente. Bien, este proyecto de ley arrancó con un diputado de Vox, lo recordarán ustedes, llamando bruja a una diputada socialista, pensando que le insultaba cuando en realidad las brujas son hoy en día, para muchas de nosotras, símbolo del empoderamiento femenino. Justamente, la semana pasada, el Parlament de Catalunya aprobó una propuesta de resolución para reparar, restituir la memoria de las mujeres acusadas de brujería, torturadas y condenadas a morir víctimas de una persecución misógina y machista. El Partit Socialista de Catalunya votó a favor, pero no quiso firmar la propuesta. Dijeron que esa iniciativa reparadora de la historia no tenía que ver con los problemas reales que afectan a la ciudadanía ni con la actualidad.
Pero, como he dicho, en una actualidad muy reciente, aquí todavía se castigaba la memoria de las brujas usándolas como insulto. No lo olvidemos. Somos resultado de nuestro pasado y repararlo nos hace mejores. Pero quedémonos con lo positivo. Lo que empezó con ánimo de insulto acabará con una amplia mayoría de las brujitas de esta Cámara haciendo, si no magia, justicia. Abracadabra, compañeras. Y a partir de ahora, el déjenlas en paz, que pedíamos para las mujeres que deseaban interrumpir su embarazo ejerciendo su derecho, se convierte en un nuevo artículo 172 cuáter en el Código Penal que castiga a quienes las acosen u hostiguen a las puertas de las clínicas, a quienes pongan en riesgo la necesaria discreción y confidencialidad que debe acompañar ese momento difícil y doloroso para las mujeres, a quienes contravengan las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. En vez de molestar, ofender, intimidar y coaccionar a las mujeres, recomendamos a los de las, abro comillas, labores de información y apoyo que se vayan con sus rezos a otra parte. Por ejemplo, a las playas del sur. El pasado 24 de enero aparecieron en Málaga los cadáveres de 5 migrantes. Eso sí que da para mirar al cielo. Y a los de Cañas por España, que convocaban el acoso a las clínicas los últimos viernes de mes, también. También les decimos que se vayan a otra parte. Ya lo dije en la toma en consideración que los de las cañas en frío y las devoluciones en caliente van contra nuestros derechos. Y transmitir mediante el acoso la falsa idea de que se está haciendo algo contra la ley genera estigmatización en las personas acosadas y, a partir de ahora, va a tener reproche penal. Pero hay temas pendientes alrededor de la interrupción del embarazo. Ayer, sin ir más lejos, se aprobó una proposición no de ley para regular un permiso retribuido en los casos de pérdida estacional espontánea. Se argumentó, por parte del PP, que las gestantes que pierden su hijo tras 180 días tienen derecho a la baja abonada por maternidad, pero no aquellas que, tristemente, pierden a su hijo con anterioridad. Nosotros nos abstuvimos porque esa petición se nos quedó corta, porque entendemos que hay que regular un permiso remunerado, una baja por duelo, en casos de pérdida estacional espontánea, pero también en los casos de mujeres que deciden poner fin a su embarazo, por las razones que sean, haciendo uso de su derecho. ¿O es que no necesitan esas mujeres apoyo psicológico? ¿O es que no pasan por un proceso doloroso y difícil? Además, si por fin se hace posible que la interrupción del embarazo se realice en clínicas públicas con normalidad, como debiera ser, habría una certificación oficial también para esos casos. Como saben, porque es un tema recurrente en las comparecencias de la ministra de Igualdad, la inmensa mayoría, un 85% de las interrupciones voluntarias del embarazo no se producen en centros de la sanidad pública, sino en clínicas especializadas. Así que hay muchísimo camino por recorrer para trabajar con la objeción de conciencia y para trabajar con la estigmatización. La reforma de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo que tenemos pendiente nos dará oportunidades para el debate. Y antes de acabar, quisiera hacer mención a la portavoz del PP, que ha comentado que esta ley va contra el derecho de expresión y de manifestación. Parece que alguien ha hecho un hechizo y ha borrado del Boletín Oficial del Estado la ley mordaza del PP. Pero bueno, de momento hoy celebremos la magia de las brujitas y de algunos hechiceros de esta Cámara y, como decía, abracadabra. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Bayuguera Balañá. Buenas tardes, diputadas, diputadas. Gracias, presidente. Vamos a centrarnos un poquito,
porque desde que hemos empezado esta discusión, que ya es la cuarta vez que llevamos a esta Cámara, o la tercera, ya no lo recuerdo, ha salido un poco de todo. Ha salido que si los independentistas no somos demócratas, han salido, bueno, varias cosas que tienen que ver, que ya me explicarán ustedes a mí, qué tienen que ver con esta proposición. Pero es interesante ver que durante todas estas sesiones hemos ido exponiendo cuál es nuestra visión sobre el tema y que lo que hacemos hoy es tan pequeñito comparado con lo que tendríamos que hacer que hasta da un poco de pena que haya creada esa sobreactuación que decía usted, señor Angulo. Y es un poco lamentable. Ayer hablábamos de estos temas y decíamos, hemos hecho muy pocos pasos y todos ellos se nos antojan reversibles como cambien las condiciones, porque no hemos sido capaces de establecer y de reforzar suficientemente la conciencia de que son vinculados a los derechos humanos que como mujeres tenemos en este mundo. Miren Polonia, no hace mucho, una mujer murió porque no se le practicó el aborto que se necesitaba y murió, porque están en franco retroceso los derechos de las mujeres, porque son el caballo de batalla de la derecha y de la ultraderecha. Y ese es el drama, que lo están utilizando de caballo de batalla y dale al mono que es de goma. Y es inaceptable completamente, porque juegan con nuestras vidas. Es decir, su legislación, sí, recurrido al TC, de acuerdo, pero su legislación, que siempre es intocable, cuando lo único que se hace es articular un elemento del Código Penal para garantizar el ejercicio de una libertad, lo que pone en cuestión es la libertad. No pone en cuestión a los energúmenos que a través de sus acciones coartan, amedrentan e incluso violentan terriblemente a las mujeres. No, no. Ahora resulta que somos los que intentamos garantizar el ejercicio de un derecho, los que atentamos contra otros derechos. ¿Saben qué pasa? Que ustedes solo saben de sus derechos. Es decir, aquí en realidad lo que hay es, yo tengo el derecho de rezar en las narices de una mujer que va a tomar la difícil decisión de abortar porque a mí me da la gana. Bueno, pues va a ser que no. Va a ser que no, porque de momento tenemos una mayoría suficiente para impedirlo. Su posición es, mi derecho pasa por encima del suyo, del suyo, del suyo y del suyo. ¿Razón? Porque es el mío. Es el mío. Y resulta que como no tienen iglesias suficientes, no hablemos de inmatriculación, como no tienen espacios suficientes, deben ustedes irse a rezar a las puertas de las clínicas abortivas. Se lo dije la primera vez, se lo digo la segunda vez, a veces estoy enfadada, otras veces solo estoy defraudada, otras estoy francamente triste. Es ruin, es patético y es mezquino. Y si ustedes tuvieran la más mínima dignidad de las personas cristianas que dicen aquello de amar al prójimo como uno mismo, no lo harían nunca. Pero no se trata de eso. Se trata de imponer su visión sobre el mundo y su visión sobre la pertenencia del cuerpo de las mujeres. A ver qué se habrán creído. Les damos derechos y pretenden ejercerlos. Oigan, es que se van y pretenden abortar. Por tanto, después de cuatro sesiones oyendo opiniones que podríamos calificar de reaccionarias, después de 4 sesiones oyendo planteamientos que podríamos calificar de autoritarios, lo único que debo decirles es que fíjense la gran diferencia, diríamos, ontológica entre su propuesta y la nuestra. ¿Quieren rezar? Recen. ¿No quieren abortar? No aborten. ¿No se quieren divorciar? No se divorcien. ¿No quieren? No lo hagan. Pero no impidan que nosotros lo hagamos, porque empieza a ser de una coerción extraordinaria. Y para acabar le voy a hacer un pequeño recordatorio. Mire, violencia en Cataluña ha habido, sí, ciertamente. El 1 de octubre nos pegaron hasta que quedamos morados. Eso es violencia y estatal. Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Velarde Gómez. Gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, pues estamos hoy aquí para tratar un tema muy importante que afecta directamente a la libertad de las mujeres, la libertad de decidir sobre nuestra maternidad y la soberanía de nuestro cuerpo. Amparada, además, todo eso por una legislación vigente en nuestro país que tanto nos costó conseguir. Porque cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, de lo que estamos hablando es de a quién pertenece el cuerpo de las mujeres. Y les voy a decir una cosa, señorías del Partido Popular, señorías de Vox, nuestros cuerpos, los cuerpos de las mujeres, no pertenecen ni a la Iglesia ni al Estado, ni a los hombres. Los cuerpos de las mujeres no son un territorio conquistable. Métanse eso ya en la cabeza. Nuestros cuerpos son soberanos. Y soy diputada por Córdoba, donde ha habido una campaña de 40 días, que se dice pronto, en una clínica de mi ciudad. Y desde aquí quiero enviar toda mi solidaridad con esas mujeres que, lo dicen ellas y no lo digo yo, se han sentido acosadas, angustiadas y han llorado y han entrado con miedo, después de encontrarse con esa horda de integristas ultracatólicos y además pedían incluso que a la salida de la clínica pudiesen ir por la puerta trasera para no tener que pasar otra vez por ese calvario, por ese acoso y por ese señalamiento. Mi solidaridad también con los trabajadores y las trabajadoras de esas clínicas que han declarado, y lo declaran ellas y ellos, y no yo, que les han estado incomodando y molestando durante 40 días. Cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, lo ha pensado mucho, muchísimo, porque es una decisión tremendamente dura y tremendamente difícil, como para que encima se encuentre esa horda de integristas acosándolas en las puertas de las clínicas. Es una absoluta crueldad, y así de claro lo digo, para quien lo esté defendiendo. No se me ocurre nada más contrario, además, a la libertad religiosa que usar el rezo, y sea de la religión que sea, para estrechar la libertad de otras personas. Y vamos a ser claros, el rezo no es libertad de expresión si el fin que persigue es señalar y coaccionar. Eso no es libertad de expresión. Dejémoslo ya claro. La libertad religiosa, señores también de la ultraderecha, es la separación entre la vida civil y la vida religiosa. Y la diferenciación entre los espacios civiles y religiosos es la base de la convivencia democrática en cualquier Estado de Derecho. Y así lo estipula también nuestra Constitución, que define a nuestro país como un Estado aconfesional. Pero parece que Vox todavía no se ha enterado cuando su concejala en el Ayuntamiento de mi ciudad, de Córdoba, va a un pleno, que es una institución pública y aconfesional, a rezar el Ave María. ¿Por qué? Porque no esperamos menos de ustedes, porque ustedes no han ido a ninguna institución a hacer política. Lo único que van es hacer shows. Así que sigan haciendo sus shows, pero a las mujeres déjenos tranquilitas y en paz. Y también vienen aquí con sus enmiendas basándose en la libertad. Otra cosa que me hace gracia. Para ustedes la libertad es irse de caña, que me tendrá que explicar qué clase de libertad o de libertades amplían o son adicionales. Me proporciona a mí tomarme una caña en Madrid, otra tomármela en Córdoba, ninguna libertad adicional. Su libertad es disfrazarse
Me parece bien, como hace el señor Casado, que un día va de agricultor, otro día va de científico, otro día de vendimiador, otro día de quitanieves, o el señor Aboscar con toda su tropa disfrazándose de personajes de los santos inocentes. Y mientras que se disfrazan en la calle, luego vienen aquí y no apoyan la ley de cadena alimentaria para que se regulen los precios del campo, votan en contra de todas las medidas a favor de empresas, de familias, de trabajadores y de mujeres, y ese es su concepto de libertad, un valor absoluto para los poderosos, relativo para el pueblo y muy, muy limitado para las mujeres. Ese es su concepto de libertad. Pues ¿saben qué les digo? Que estamos hartas, muy hartas, de que cuestionen sistemáticamente la libertad de las mujeres, nuestra libertad, hartas. Queremos ser libres, y queremos ser libres para no tener miedo de llegar a casa sola, para que no nos maten o no nos violen, pero también para decidir sobre nuestro cuerpo sin ser acosadas y señaladas. Y es que hay una extensa tradición de señalar a las mujeres. Y me puedo remontar a la Edad Media, cuando se señalaban a las mujeres libres y por ser libres, tachándolas de brujas y quemándolas en la hoguera. Ahora que ya no pueden quemarnos, nos rezan. Déjenos en paz a las mujeres. Lo único que no ha cambiado en todo este tiempo, de la Edad Media hasta aquí, es que siguen señalándonos y haciendo escarnio público a las mujeres cuando ejercemos nuestra libertad sobre nuestras decisiones, sobre nuestros cuerpos soberanos. Estamos en el siglo XXI, entérense. Y nuestros sentimientos y nuestras decisiones libres también tienen que ser protegidas. Porque pareciera, señores del Partido Popular y de Vox, que aquí los únicos sentimientos a proteger son los religiosos. Y aquí la única libertad es la que a ustedes les beneficia. Y no voy a negar que modificar el Código Penal para penalizar justamente ese acoso a trabajadores, a trabajadoras y a las mujeres que acuden a las clínicas para abortar es una buena medida para poner fin a estas concentraciones. Pero tenemos que dar un paso más, muy importante, y es que las interrupciones voluntarias del embarazo se puedan desarrollar en centros hospitalarios públicos, donde nadie sabe si una mujer va por un dolor de oídos, por un esguince, para interrumpir su embarazo. Y el aborto debe, además, realizarse en unas condiciones de máxima garantía y no es garantista un sistema que no permite el anonimato. Según datos oficiales, alrededor del 97% de los abortos se hacen en clínicas concertadas. Esto de este último año, de 2020, el año anterior. Siendo esto una anomalía en un país con un sistema público de salud y una extensa red de hospitales públicos. Por eso, con esta reforma del Código Penal, estamos mandando un mensaje importante, que es que los cuerpos de las mujeres son libres y soberanos. Pero este mensaje tiene que ser, bajo nuestro punto de vista, y termino, completado con que podamos ejercitar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y ya se lo dije una vez, señorías de Vox, ustedes son los grandes enemigos de las mujeres. Pero, compañera, hermana, ni un paso atrás en nuestros derechos, en nuestra libertad y en los derechos conquistados. Gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Méndez Monasterio. Señorías, a partir de ahora, en algunos casos, será un honor ser considerado delincuente por un Gobierno que pacta e indulta a terroristas y mete en la cárcel a quien se dedica a salvar vidas. Señorías, algo muy grave está pasando en este país. Muy grave. Calificar como delictiva la conducta pacífica de los movimientos pro vida, que consiste en informar, ayudar, consolar o rezar, sí, rezar,
delante de los centros abortistas, más bien centros de exterminio, ataca gravísimamente a nuestro Estado de Derecho y a nuestro sistema democrático. Se introduce una concepción autoritaria del derecho penal de autor, propia de un gobierno despótico y totalitario como el suyo. En primer lugar, pervierte los fines del derecho. En segundo lugar, desprecia el valor de la justicia. Y, en tercer lugar, y el más importante, atenta contra libertades y derechos fundamentales para eliminar al disidente, para cancelar a aquel que se opone a su agenda, a su cultura de la muerte. Pervierte los fines del derecho, porque se condenará a las personas que, reaccionando de forma pacífica ante una ley injusta, como es la vigente ley del aborto, además sus efectos perversos se acrecientan por la falta de protección de las administraciones a las personas más vulnerables. Debiera repugnar a cualquier representante político que exista un mayor presupuesto para los centros del aborto que para ayudar a las mujeres embarazadas. Cuando una mujer acude a la Seguridad Social, muchas veces presionadas por problemas ante un embarazo imprevisto, lo único que le ofrecen es abortar. Al único establecimiento que le derivan es a los centros de exterminio. Eso es lo que debiera considerarse un delito. Eso se llama inducir al aborto. Y no el considerar delincuentes a las personas que ofrecen consuelo y humanidad a mujeres destrozadas después de un aborto inducido. Por otro lado, esta modificación significa un desprecio absoluto por el valor de la justicia, ya que en lugar de proteger al no nacido y en lugar de velar por la salud de las mujeres, como sería lo justo, se favorece a los que se lucran eliminando a seres humanos y arriesgan la salud de sus madres. Porque los que quieren que se consideren delincuentes a los que informan de la realidad del aborto y de sus consecuencias son los centros de exterminio, que utilizan el engaño para su beneficio económico, menospreciando la salud de las mujeres. A quien ustedes representan es a la patronal del aborto, condenada a raíz de varias demandas de abogados cristianos por publicidad engañosa en su web, por ocultar los riesgos y engañar afirmando que es una intervención que no deja secuelas. Se dejó probado en dicho juicio que puede tener innumerables secuelas físicas o riesgos como el de esterilidad, de padecer enfermedad mental o triplicar el riesgo de suicidio. El texto que debatimos es el que la patronal abortista solicitó a la ministra Montero justo al día siguiente de la publicación de unas fotos sacando un féretro de adulto de uno de los centros. Por eso, esta normativa permite que sean los centros los que interpongan las denuncias. Por eso, no se requiere que la denuncia la pongan las mujeres que supuestamente son acosadas, porque no hay una sola denuncia. Señorías, no mientan, no hay una sola denuncia. Son los centros los que no quieren testigos, no quieren esas fotos de ataúdes que reflejan la muerte. Quieren trabajar con total opacidad e impunidad para evitar atestados policiales como estos. Además, 6.000 abortos menos reduce en 6 millones sus ingresos. Y, en tercer lugar, esta reforma vulnera derechos fundamentales tales como el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de participación o de libertad religiosa, de los que son titulares las personas que se reúnen cerca de los centros abortistas. Por ese motivo lo recurriremos al Tribunal Constitucional. Hay diversa jurisprudencia. El derecho de expresión no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, y mucho menos ser castigados con penas de cárcel. Diferentes sentencias del Tribunal Constitucional dictaminan que en una sociedad democrática el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación, y que éste constituye uno de los pocos medios de los que disponen los ciudadanos para poder expresar públicamente sus reivindicaciones. Acusan de que tales comportamientos causan menoscabo a la libertad o a la intimidad de las mujeres. Es iniquidad. Apelar a la libertad de las mujeres, que en su mayoría van presionadas, engañadas y en un estado emocional que les impide discernir la inmensa dureza de su corazón, les hace presentar el aborto como un derecho, como si fuera algo bueno eliminar a un ser humano. Pero además es muy perverso porque al denominarse derecho se puede ejercer violencia sobre las mujeres como está ocurriendo sin castigo alguno. Hay que tener un corazón muy endurecido para lanzar el mensaje de que la muerte de un hijo es la mejor elección, que es un acto libre el abortar, pero que no lo es el no hacerlo. No se engañen, señorías, porque no es verdad. La única verdad
es que esa mujer, cuando cruce esa puerta, dejará que le arrebaten al niño que lleva en sus entrañas, y eso tiene consecuencias. No las engañen, señorías, y díganles la verdad. Ante tanta iniquidad, ante tanta dureza de corazón, solo la verdad, esa que ustedes desprecian, es la que a todos puede hacernos libres. Por último, señorías, estos grupos no existirían si el Partido Popular hubiera cumplido sus promesas electorales de haber derogado la ley del aborto. Derogando esa ley inicua, o el Tribunal Constitucional hubiera dictado una sentencia, como era su obligación hace más de 11 años, dictaminando, si es fiel a su espíritu, al espíritu de la Constitución, que se está aplicando una ley inconstitucional, porque no puede ser un derecho eliminar a un ser humano, sino que debe considerarse como un acto antijurídico. Y, además, el Estado debe proteger al no nacido. Nosotros no culpabilizamos a las mujeres, les acusamos a ustedes. Algo muy grave está ocurriendo en este país, señorías. Algo muy grave está ocurriendo en este país cuando se permiten los homenajes a los asesinos de cerca de 1000 compatriotas y se mete en la cárcel a los que han salvado más de 6000 vidas. Algo muy grave está pasando, señorías. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Berja Vega. Gracias, presidente. Señorías, lo que vamos a hacer hoy aquí es modificar el Código Penal, una de las leyes más importantes de nuestro ordenamiento jurídico. Pero, señorías, vamos a modificar el Código Penal para incluir perspectiva feminista. Todas las leyes son mejores si son leyes feministas, porque el feminismo es democracia. Por lo tanto, hacemos historia parlamentaria. Por primera vez en nuestro país, obstaculizar el derecho al aborto será un delito del Código Penal. Y, señorías, el diario de sesiones recogerá nuestras posiciones y la mayoría de ustedes, cuando relean sus intervenciones con el tiempo, estoy segura que se reconocerán y se sentirán orgullosas de haber participado de esta iniciativa. Sin embargo, no todos han estado a la altura hoy. Partido Popular y Vox han elegido. Y han elegido el bando incorrecto, han elegido a los acosadores. Es desolador su deriva, señorías del Partido Popular. Es lamentable que apoyen a los violentos que van a las puertas de las clínicas a privar de derechos a las mujeres. Miren, señorías, muchas mujeres en este país han abortado. Ustedes, señorías de la derecha y la ultraderecha, las están señalando. En lugar de respetar su decisión, en lugar de respetar la libertad de las mujeres, con este voto en contra las están acusando. No se crean ustedes, señorías del Partido Popular, que están defendiendo la libertad religiosa. Lo que están ustedes apoyando es el acoso y a los acosadores. Miren, señorías, acosar a las mujeres no está genial. ¿Saben por qué se lo digo, verdad, señorías del Partido Popular? Lo que está genial es que las mujeres ejerzan sus derechos tranquilas, con garantía y en libertad.
Y estos desalmados que se plantan en las puertas de las clínicas dicen de sí mismos que son buenos cristianos. Miren, señorías, cristianos buenos hay en muchos sitios, en mi propio grupo parlamentario, hay compañeros y compañeras que lo son, pero saben perfectamente que lo que hacen los acosadores en las puertas de las clínicas no es rezar. A los grupos organizados el único fin que les mueve es intentar coaccionar la libertad de las mujeres para imponerles una decisión que solo les corresponde a ellas, señorías, a las mujeres, porque en España las mujeres tienen derecho a abortar. Esta iniciativa socialista es un éxito de todo el Parlamento. Sacar adelante este tipo de iniciativas son una batalla ganada contra la ultraderecha y una batalla ganada en defensa de los derechos de las mujeres. Señorías, además, esta iniciativa se va a aprobar con un amplio consenso. Dejamos claro con ello que los derechos conquistados por las mujeres son innegociables. Sin embargo, esta iniciativa ha retratado preocupantemente al Partido Popular. Miren, ustedes podían elegir entre los derechos de las mujeres y Vox y han elegido a Vox. Y cuando pasa esto, suenan todas las alarmas, porque cuando Vox entra en juego, los derechos de las mujeres siempre están en riesgo. Y lo sabemos bien en Andalucía. El PP y Ciudadanos, secuestrados por Vox, han permitido que se financie con dinero público a los grupos antiabortistas que acosan a las mujeres en las clínicas andaluzas. Las mujeres no pueden confiar en el señor Casado. Y hoy ustedes, señores del Partido Popular, lo han vuelto a demostrar. Tienen el contador a cero en apoyo a los derechos de las mujeres. Son ustedes inútiles para las mujeres, señorías. Y me van a permitir que manifieste mi preocupación por la falta de claridad del Partido Popular de Castilla y León con respecto a sus posibles pactos en las próximas elecciones. Miren, la gente cuando vota tiene que saber qué va a pasar con su voto. Luis Tudanca ya lo ha dicho, jamás pactará con la ultraderecha. Así que la gente que vote al PSOE tendrá la garantía de que con el PSOE gobernando nunca estará la ultraderecha. Pero ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con el Partido Popular? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué lo esconden, señorías del Partido Popular? Mire, yo solo les digo una cosa. Señorías del PP, las mujeres no... Un segundo, señora Berza. Señor Angulo, le llamo al orden. Por primera vez le llamo al orden. Mientras usted ha intervenido, no le ha interrumpido absolutamente nadie. Y lleva usted en todas las intervenciones interrumpiendo. Gracias, presidente. Le pido, por favor, que tengan el mismo respeto que se les da a sus portavoces. El mismo. Continúe, por favor. Gracias, presidente. Miren, señorías, solo les digo una cosa. Las mujeres no perdonan que se negocien con sus derechos. Y de verdad que deberían haberlo aprendido. Deberían de haberlo aprendido después de lo que hicieron a Gallardón, lo que le pasó a Gallardón y después de aquel tren de la libertad que silenció a un ministro que quería imponer una ley que le quitaba derechos a las mujeres. Ahora quiero dirigirme al resto de grupos parlamentarios. Quiero dar las gracias al resto de grupos parlamentarios por la predisposición que han tenido a mejorar esta iniciativa. La transaccional que acordamos en la Comisión de Justicia y que firmó Izquierda Republicana, PNV, Ciudadanos, Unidas Podemos y PSOE incorpora mejoras como el reconocimiento de que este mismo delito que sufren las mujeres también se comete sobre las clínicas y el personal sanitario. Podemos sentirnos muy orgullosas hoy en esta Cámara con la finalidad que estamos llevando a cabo. Podemos sentirnos orgullosas porque hemos aprobado un nuevo hito legislativo en la protección de los derechos de las mujeres. Nos equiparamos así, señorías, a países como Francia, avanzados en esta materia. También quiero agradecer al personal de las clínicas su labor y su empeño en visibilizar esta vulneración de los derechos de las mujeres. Gracias, sobre todo y especialmente a ACAI. Miren, esta iniciativa la presenta a mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, con una decisión valiente. Pero quiero agradecer a todas las mujeres de esta Cámara que desde el principio creyeron en esta iniciativa.
iniciativa. Y especialmente, y me lo van a permitir, quiero agradecerle a la que era entonces mi portavoz parlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista por su empeño, en especial, en registrar esta iniciativa. Gracias, Adriana Lastra. Miren, señorías, al feminismo no hay quien lo pare. El feminismo es una teoría ilustrada y es el movimiento social y político más importante de nuestro tiempo, el más transformador y el que consigue más cuotas de justicia social. No hay fascista que pueda con el movimiento mundial de mujeres, mujeres feministas, y ningún insulto, ni aquí ni en la calle, nos va a parar. Y una última cuestión, señorías. Por respeto a mis mayores, a las que nos precedieron, quiero decir una cosa que me sale del alma. Señoría, debe ir terminando, por favor. Gracias, presidente. Las feministas que hoy estamos en el Congreso recogemos el legado de las feministas que estuvieron antes, de las feministas que han ocupado escaños en este hemiciclo desde la Segunda República y lo han hecho con desde formaciones políticas muy diversas. ¿Acaso no eran feministas Victoria Kent o Clara Campoamor o Carmen Olmedo, Carlota Bustelo, Carmen Albort o Cristina Almeida, señorías? Hoy quiero dar las gracias a las mujeres valientes que desde esta tribuna han defendido cada avance en los derechos de todas. Hoy, en esta iniciativa, también resuenan sus voces, las de todas ellas. Feminismo siempre, señorías. Muchas gracias. Gracias.